escasez. En ti yo confiaré cuando todo vaya mal y sea débil mi fe. Si mereciendo muerte me diste vida en la cruz y todo lo permites para formar en mí a Jesús. Por tu misericordia no hemos sido consumidos y nuevas son cada mañana. Por tu misericordia hemos sido redimidos y eres tú nuestra esperanza. En ti esperaré, en la prueba y el dolor, en el hambre y escasez. Yo confiaré cuando todo vaya mal y sea débil mi fe. Si mereciendo muerte me diste vida en la cruz y todo lo permites para formar en mí a Jesús. Misericordia, no hemos sido consumidos y nuevas son cada mañana. Por tu misericordia hemos sido redimidos y eres tú nuestra esperanza. Por tu misericordia no hemos sido consumidos y nuevas son cada mañana. Por tu misericordia hemos sido redimidos y eres tú nuestra esperanza. El Señor les bendiga. Jóvenes, hermanos en Cristo, amigos que nos escuchan en esta hora, queremos agradecer al Señor, ¿verdad?, por su gran amor y su misericordia, que hasta aquí nos permite, ¿verdad?, un día más poder escudriñar las Escrituras juntamente con ustedes. Y vamos a orar, darle gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da de hablar su palabra. Amén. Te damos gracias, Cristo, la gloria, Dios eterno, Padre nuestro, tú que habitas en los cielos, pero que también habitas en cada corazón, Señor, de cada hijo tuyo. Invocamos tu nombre, Señor, sabiendo, Señor, que todo aquel que invocare tu nombre, Señor, será salvo. Y queremos, Señor, que en tu favor y tu misericordia abras nuestro entendimiento, que nuestro corazón, Señor, esté fértil para recibir tu palabra, para que con humildad, Señor, de espíritu, Señor, nos alegremos en tu palabra, nos regocijemos, seamos fortalecidos, seamos sanados, seamos instruidos, Señor, seamos enseñados, Señor Jesús. Prepáranos, Señor, para toda buena obra y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues un saludo a toda la iglesia, ¿verdad? Tenemos días de no vernos, pero siempre oramos por ustedes, ¿verdad? Como esperamos que ustedes también oren por nosotros. En esta hora quiero traer un tema llamado Rahem. Esta es una palabra hebrea que significa misericordia o ten misericordia, ten piedad. En inglés sería have mercy. Que el Señor tenga misericordia, amén, como lo ha tenido hasta el día de ahora. Hasta ahora podemos decir
Ebenecer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado, hasta aquí el Señor ha sido bueno, porque Él es fiel. Amén. Entonces vamos a hablar sobre la bendición que es la misericordia de Dios. Muchas veces pedimos la bendición de Dios y no nos damos cuenta que la recibimos todos los días por las mañanas, ¿verdad? Si dice su palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias. Dios nos bendice con su misericordia todos los días. Entonces vamos a ver, acompáñenme a San Mateo capítulo 5, verso 7. Cuando el Señor habló sobre las bienaventuranzas, habló de la misericordia. Dice el verso 7, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dígalo conmigo, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos, bienaventurados, benditos, felices, aquellos, ¿verdad?, que hacen misericordia, porque también ellos alcanzarán misericordia. Y estaba pensando en esta palabra misericordia, porque es interesante que sabemos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales. Sabemos que estamos viviendo momentos de dificultad, de tristeza, tal vez de soledad, tal vez de enfermedad, tal vez de luto, tal vez de quebranto. Pero eso no significa que Dios no esté con nosotros. Dios está con nosotros. En el Salmo, ¿verdad?, donde dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vemos que el Señor nos guiará por sendas de justicia, y aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, dice que no debemos temer mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque Él, Jehová, Dios, Jesús, va a estar con nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces, aunque crucemos por el valle, aunque subamos la ladera, aunque pasemos por el desierto, aunque seamos pasados por el fuego, aunque sea, ¿verdad?, que vayamos, ¿verdad?, que sintamos que el agua nos llega ya hasta el cuello, que nos sentimos que nos ahogamos, siempre el clamar misericordia a Dios siempre nos ayuda. Y es muy importante conocer, ¿verdad?, las fases o la palabra en sí, qué es lo que quiere decir con misericordia. Y en hebreo hay 3 palabras que se traducen como misericordia: compasión. Y las 3 las vamos a ver. Acompáñenme a Éxodo capítulo 34, verso 6. Más adelante lo vamos a desglosar, pero ahorita vamos a nada más a verlo por encima, solo para mostrarle en qué parte de este versículo se encuentran estas 3 palabras. Éxodo capítulo 34, verso 6. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso. Esta palabra misericordioso aquí es rahem. 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 Y significa misericordioso. Luego sigue diciendo, y piadoso. Esa es la palabra en hebreo Hanun. Hanun. Y luego dice, tardo para la ira y grande en misericordia. Esta otra palabra misericordia fue traducida al igual que la otra en misericordia, pero significa, es la palabra Gesed. Gesed. Y grande en Gesed, misericordia y verdad. Nuestro Dios es fuerte, dijo Moisés, pero es misericordioso. Rahem, piadoso, Hanun, y grande en misericordia, Gesed. Nuestro Dios es misericordioso. Amén. Y qué bonito es tener un Dios misericordioso. Un Dios fuerte, valiente, el todopoderoso, el Dios inmutable, el Dios que no cambia, el Dios fuerte, el varón de guerra. Pero ¿qué significa? Entre estas 3 palabras, la que más me impactó a mí, de la que me voy a enfocar un poquito más quizás, va a ser la palabra Rahem. El sonido, si lo tradujéramos al español, ¿verdad?,
se usa más la J en la palabra rahem. Rahem es para tener piedad, ten piedad. Lo que me asombró de esta palabra, a diferencia de la otra, que es Gesed, es que esta palabra rahem significa también, o se derive del nombre del órgano materno del cuerpo humano. ¿Cuál es ese órgano materno? El útero. Rahem. Esta es donde la conexión más fuerte de compasión y amor se une entre la madre y el bebé respectivamente. Los hombres a lo mejor necesitan un poquito comprender eso, ¿verdad? Pero si usted es como yo, ¿verdad? Que es madre, podemos comprender esto. Hemos experimentado esta compasión de primera mano, ¿verdad? Así como uno de madre se compadece, tiene una conexión, ¿verdad?, profunda con un hijo. Así también la misericordia de Dios es como nosotros, porque Él es nuestro creador. Él nos pensó desde antes de la fundación del mundo. Él nos diseñó en el vientre de nuestra madre y tiene una conexión con nosotros muy grande, espiritual. Amén. Entonces esta palabra se conoce mucho como mujer y útero. Es compasión. Cada mujer tiene el don divino de la compasión. No solo de las madres, también las que no son madres. Pero cuando sean madres, entenderán lo que es ser compasivo. Dar piedad, tener piedad, que viene desde lo profundo de nosotros mismos. Es la forma imperativa de ordenar o pedir algo. La forma imperativa se considera un tiempo actual en hebreo, además del pasado, del presente y del futuro, ¿verdad? Pero no quiero entrar en ese detalle. Por ejemplo, en Jeremías 31:20 dice así: ¿Es Efraín mi hijo querido? Es una pregunta. ¿Es Efraín mi hijo querido? ¿Es un niño querido? Porque siempre que hablo de él, recuérdalo todavía. Por tanto, mis entrañas se turbaron por él. Seguramente tendré piedad de él, dice el Señor. Jeremías 31:20. ¿Cómo ve el Señor a ese pueblo? Como un niño. Por tanto, dice, mis entrañas se turbaron por él. Yo he escuchado frases de madres cuando reciben una mala noticia de un hijo, expresan esas palabras y dicen: yo sentí un dolor en mi estómago. Cuando me dieron la noticia, hubo un dolor aquí en lo profundo. Me dolió hasta las entrañas. Sentí un dolor profundo. ¿Cómo nos dolemos nosotros cuando otro se duele? ¿Cómo se siente el Señor Jesucristo cuando alguien se duele? ¿Cómo se siente cuando alguien ha caído, el Señor Jesucristo? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando pasamos por necesidad? Dice el Señor: seguramente tendré piedad de él, dice el Señor. El Señor tiene piedad, misericordia, porque se duele de la condición que se encuentra la humanidad. El Señor se duele de la condición, y muchos esta pandemia la ven como quizás el desastre más grande que ha sucedido, quizás en tiempos actuales. Pero es bien o no es cierto que la pandemia más grande no es el coronavirus. La pandemia más grande es el pecado. El pecado ha venido destruyendo a la humanidad desde los inicios y no ha cesado, y se ha filtrado en los altares, se ha filtrado en los hogares cristianos, se ha metido en todos lugares. ¿Por qué? Porque no hemos cerrado puertas, porque no hemos quebrantado nuestro corazón. Vemos en Lucas 18:38. Gritó Jesús, hijo de David: ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Jesús, ¿a quién clama usted por misericordia? ¿A quién usted le grita que le ayude? Hay personas que te pueden ver desangrando literalmente y simplemente no tendrán compasión de ti porque carecen de Dios en ellos. Las personas no pueden dar lo que no tienen.
Las personas no pueden consolar porque ellos no han sido consolados, porque no han permitido que el espíritu de consolación, que es el Espíritu Santo que Dios dejó para consolarnos, los consuele. Hay gente cuando pasa necesidad, pasa por enfermedad, pasa por problemas, pasa por luto, lo que hace es endurecer su corazón más en vez de humillarse ante el Señor y ser consolados por Él. La palabra de Dios dice que Dios pone la llaga, pero también da la medicina. Que nosotros que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es aquellos, solo aquellos que el Señor ha llamado con propósito. Y eso tenemos que entenderlo. Y vemos que cuando Jesús pasaba, dice que dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante de él le regañaban que se callase. Mas él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿No le ha sucedido a usted eso? Que cuando usted está necesitado de una palabra de Dios, está necesitado de consuelo, está necesitado de amor, está necesitado de que la presencia de Dios lo abrace, lo apachurre, ¿verdad? Le dé su ternura, su amor, y usted lo busca en otro lugar, o lo busca en una persona, lo busca en un líder, simplemente no lo encuentra? Pero aquí aprendemos que el clamor no es a alguien, sino a la persona de Jesucristo. Jesús, hijo de David, ¿a quién estás dando tus voces? ¿A quién tú estás clamando para que llene el vacío? Tal vez el vacío que alguien te dejó, tal vez el vacío de alguien por un abandono o porque un familiar, un ser querido nos dejó y se fue a la presencia del Señor. ¿A quién clamas tú para que sacie ese vacío? Clama a mí, dice el Señor, que yo te responderé. Si clamamos a Él, Él nos escucha. David dijo en una ocasión: este pobre clamó al Señor y el Señor escuchó la oración. Este pobre, estaba refiriendo pobre en espíritu, este hombre necesitado, aunque era rico, aunque era poderoso, aunque tenía mujeres, aunque tenía reino, aunque tenía personas a su servicio, dijo: yo no necesito a nadie más que la misericordia de Dios. Yo solo necesito que mi Padre escuche mi voz. Tu voz tiene que ser escuchada en los cielos. Entonces, la necesidad que estemos pasando no puede cerrarnos la boca. La necesidad que estemos pasando no puede hacernos orgullosos y decir: yo no necesito de la oración de nadie. Yo no necesito del consuelo de nadie. Yo no necesito. Porque entonces tu corazón es soberbio, es altivo. Y el Señor quiere que nos humillemos ante Él. El Señor no va a bajar literalmente, aunque ya lo ha hecho, ¿verdad? En el espíritu nos consuela y nos abraza, y literalmente yo he experimentado el abrazo del Señor en forma literal, he sentido su abrazo, su consuelo, su fuerza. Pero también el Señor utiliza el cuerpo de Cristo. Recuérdese que no todos somos ojos, no todos somos boca. Hay manos para abrazar, hay manos para extender la mano, hay manos para corregir, para apretar, ¿verdad? Es necesario que seamos uno en Cristo, porque eso es lo que el Señor oró. Cuando el Señor nos enseñó a orar, dijo: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y cuando un cuerpo se duele, dice, todo el cuerpo también se duele. Oh, pero tal vez no hemos experimentado esa palabra. Rahem. Señor, ten piedad, ten misericordia de mí primeramente. Que tal vez no he cumplido con tu palabra, que tal vez no he llevado tu palabra, que tal vez no he consolado al que está triste, que tal vez no he ido a visitar al enfermo. Ten misericordia de nosotros. Hay veces le pedimos al mundo que se humille, pero la iglesia también necesita volver al Señor su corazón. La palabra del Señor nos dice: oh, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieran de sus malos caminos,
habla de que dentro de la iglesia hay gente caminando torcido, hay gente caminando y haciendo el evangelio como a ellos les parece, aprendiéndose solo lo que les interesa, escuchando solo lo que les interesa. En estos últimos tiempos, dice el Señor, va a haber comezón de oír solo lo que me interesa oír. Si no me hablan de lo que quiero oír, a mí no me interesa oír esa prédica. Si ese predicador no habla de lo que yo quiero saber, no lo escucho. Hay que tener cuidado con lo que la carne quiere, con lo que el espíritu necesita escuchar. Oh Señor, abre nuestro entendimiento, danos visión y entendimiento, Señor. Ten misericordia del remanente. Ten misericordia de los niños, ten misericordia de los padres, ten misericordia de los líderes. Rahem, ten piedad, oh Dios. En Jeremías 42 dice, y te mostraré misericordia. Mostrar misericordia no es solo sentir compasión, es accionar, es hacer algo. Te mostraré. Habla de hechos, es un sustantivo. Te mostraré, te enseñaré misericordia. Vamos a Marcos 8:2. Acompáñenme. Marcos capítulo 8, verso 2. Vamos a ver desde el 1. Dice, en aquellos días, como hubo gran gentío, o sea, mucha multitud, ¿verdad? Y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y le dijo, tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido desde lejos. En primer lugar, ¿quién está hablando aquí? Dice en el verso 1 que Jesús llamó a sus discípulos. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, oigan, yo tengo compasión de ellos. Tengo compasión de la multitud porque ya tienen 3 días que están conmigo y no tienen que comer. ¿Se imagina usted un ayuno de 3 días? Sí, con un medio ayuno a las 12 del mediodía, ¿verdad? Con solo no desayunar, ya algunos se desmayan, ¿verdad? Pero dice que esta gente tenía hambre y sed de escuchar palabra viva del Dios Altísimo a través de la boca de Jesús. Y ellos habían estado 3 días. Quizás algunos llevaron para comer un día, día y medio. Quizás los que tuvieran dinero tenían su poquito de comida ahí guardado. Y tal vez no lo sacaban para no tener que compartir, no sé. Pero dice que ya tenían días y el Señor tuvo compasión de ellos. Y si los enviare, dice, en ayunas a sus casas, desmayarán. Si usted ve a alguien necesitado, de necesidad de una palabra y usted lo envía sin esa palabra que el Señor ha depositado en usted, tal vez en el camino, en este camino que es rústico, que cuando se atraviesa el desierto necesitamos una palabra de aliento, tal vez esa persona desmaye. ¿Tiene usted compasión? Y sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto? ¿De dónde vamos a sacar? ¿Sabe de dónde usted saca una palabra de aliento para otro? Del depósito que Dios ha puesto en usted. Si usted ha sido consolado, dice la palabra del Señor, que hemos sido consolados para que mostremos, para que consolemos a otros que pasan por lo mismo. No es en vano que pasamos dificultad, no es en vano que perdemos un ser querido, no es en vano que atravesamos enfermedad, no es en vano que sufrimos en esta tierra, porque debemos servir de consolación a otros. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos que los pusiesen delante de ellos. Y los pusieron delante a la multitud. Luego dice más adelante que ellos comieron y se hartaron y levantaron de los pedazos que había sobrado 7 espuertas o canastas. En otra versión dice, dadles vosotros de comer.
¿A quién se le manda que haga misericordia aquí en la tierra con otros? Sí, Dios tiene misericordia y la tuvo el día que fue en la cruz. Y desde entonces hace misericordia con nosotros, muriendo por nosotros. Pero podemos nosotros dar misericordia también, porque somos la extensión de Dios en la tierra. Somos sus representantes. Yo he comprobado que a veces una sonrisa, un abrazo con amor en Jesucristo puede levantar el ánimo de alguien, puede darles esperanzas en la enfermedad, puede darles consuelo en el luto. Y no vino un ángel, un hombre o una mujer de carne y hueso que cree en Dios y no solo siente misericordia, sino da misericordia. La misericordia de Dios debemos presentarla, debemos enseñarla. Es interesante entonces en este pasaje de Éxodo 34:6, que fue pasando Jehová por delante de él, clamó su nombre, Yahweh, que es la forma, en hebreo no hay vocales, pero no se puede pronunciar su nombre. Pero Dios es fuerte y misericordioso, dice Moisés, Rahem, y piadoso, Hanum, tardo para la ira y grande en misericordia, Gesed y verdad. El Señor es misericordioso y compasivo. ¿Qué es lo que el Señor le reveló a Moisés? Le estaba revelando el carácter de Dios. Diga conmigo, el carácter de Dios. ¿Cuál es su carácter, amado hermano, amigo, iglesia? ¿Tu carácter muestra misericordia? ¿Muestra el carácter de Dios también? Fíjense que muchas veces cuando nosotros no hemos pasado una situación difícil, cuando usted no ha perdido un ser cercano que le duela, usted no puede tener misericordia. Fíjense que, en mi país, muchos ya saben, ¿verdad? Hay mucha violencia en todo el mundo, creo yo, pero por ser tan pequeño las noticias corren más rápido, ¿verdad? Y recuerdo yo que lo que fui creciendo, muchos vecinos, compañeros, fueron muertos por pandillas, fueron muertos, ¿verdad? Fueron confundidos, a veces no averiguaban, fueron muertos por robarles algo, por diferentes motivos, y me dolían ellos. Me había criado con ellos, los había visto en la escuela, tal vez había jugado con ellos. Hasta que llegó un momento que se me empezó a hacer común. Ya escuchar balazos ya no me afectaba. Yo decía, a saber dónde se agarraron. Hay personas que yo escuchaba y decían, no, pues si tú no andas en nada malo, no te puede pasar nada. Y empezamos a oír diferentes voces y empezó el corazón a conformarse a que eso tendría que pasar en un país violento. Que no había nada que se pudiera hacer por ellos. Hasta que tocaron a mi hermano. Entonces dije yo, no es cierto. No tiene que estar metido en una pandilla para que le suceda esto. No es cierto. Hay personas inocentes en una cárcel pagando condenas siendo inocentes. Hemos visto cómo otros lloran, pero no es hasta que nos tocan a alguien cercano cuando podemos sentir realmente lo que es perder a alguien. Pero viene el Señor cuando se nos revela su carácter, cuando se nos revela que Él es misericordioso y no se hacía del ojo pacho y no dijo, bueno, yo voy a orar al Padre para que les dé fuerzas en el desierto y no se desmayen y lleguen las mujeres a tiempo a moler al molino y tengan todavía que hacer el pan y el hombre vaya por vino y que coman y se sacien en la casa y que Dios les multiplique. Jesús pudo haber orado por eso. Pero Jesús dijo, vayan y denle ustedes de comer. Y su milagro fue que Él proveyó para que usted y yo le demos a los del mundo, a nuestra familia, a nuestros amigos que están pasando por enfermedad, por tristeza, por angustia, por dolor, por quebranto,
de lo que Dios ya ha depositado en ti y en mí. Entonces proclamó Moisés, volviendo a Éxodo 34, Jehová, Jehová. Él lo proclamó. Mientras Moisés experimentaba esto, él experimentó una poderosa riqueza y sentimiento y emoción mientras pasaba Jehová al lado de él. Pero Dios no quería que solamente su revelación fuera para mover sentimientos o emociones. Hay gente que su corazón es tan duro que no se compadece. Pero hay otros que sí sienten el dolor de otro. Se compadecen, pero no llegan a conectar a la totalidad a la persona a través de la palabra. Solamente lo compadecen y dicen, no, pues no tengo palabras para consolarlo, mejor solo oro. Y no estamos devaluando la oración, porque la oración es lo mejor que usted puede hacer en el ámbito espiritual y en secreto. Pero hay algo que usted debe hacerlo, y es abrazar, consolar, moverse, accionar, hacer algo por los que padecen necesidad. Este nombre, Yahweh, es el mismo nombre para Dios que Abraham, que Isaac y Jacob conocían. Esto no era una nueva revelación. Dios se presentó a sí mismo como el eterno, el inmutable, que le estaba diciendo, yo soy el mismo de ayer, de hoy, y lo seré por siempre. Ese nombre, Yahweh, expresa todo lo que Él es y hace. Así que eso se refiere a los hechos de salvación de Dios. Aquí está la autoproclamación de Dios proclamándose a sí mismo. Yo soy vuestro Dios. El conocer a Dios debería ser para nosotros el interés más grande como seres humanos, como hijos de Dios. Debemos estudiar a Dios, su carácter, para imitarlo. Moisés dijo misericordioso y piadoso. Esto se traduce mejor como lleno de compasión. Dios está lleno de compasión. En 5 de las 13 veces que es usada esta palabra, es traducida como lleno de compasión. Y eso significa la palabra en sí que Él es el quien se lamenta tiernamente. Él se lamenta. Y Él dice que se recuerda de que somos polvo. Y por eso no nos ha pagado conforme a nuestros hechos. Porque se recuerda de forma tierna y amorosa. Nos ve el Señor con ojos de amor. La misma palabra también es usada en cuanto a Israel y el Éxodo en el Salmo 78, 38. Salmo 78, verso 38. Dice, pero Él misericordioso perdonaba la maldad y no lo destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Esto es compasión en acción. Di conmigo, compasión en acción. La palabra traducida a piadoso viene de la idea de el inclinarse o agacharse en bondad hacia un inferior. El favorecer o el conferir es dar gracia a los que no la merecen. Usted y yo hemos estudiado cómo el pueblo de Israel accionó y demostró lo que tenía dentro en el corazón en el desierto, mostrando su rebelión en muchas ocasiones. Y dice aquí en este salmo que Él muchas veces tuvo compasión de ellos. Cuando el Señor los castigó, cuando abrió la tierra, cuando la serpiente los mordió, todas las veces que el Señor los corregía y castigaba, era porque ya muchas veces antes los había perdonado, había tenido misericordia. Entonces por eso es importante reconocer que si algo llega a nuestra vida, es su misericordia que nos permitió contar el cuento. Es su misericordia que nos hace reconocer que el Señor es bueno, que el Señor ha tenido misericordia de nosotros, que el Señor quiere que tengamos misericordia
de los demás. Luego continúa diciendo, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Otra idea para tardo para la ira es que Dios es paciente. Diga conmigo, paciente. Dios es paciente. Cuando usted se entera de algo, muchas veces hay gente que no puede guardar un secreto, ¿verdad? ¿Cuántas cosas el Señor ha visto que tú has hecho en el secreto y no lo ha dicho porque no quiere avergonzarte, porque Él espera que te arrepientas, que no lo hagas, que cambies de dirección, que te humilles, que busques su rostro, que te arrepientas con todas tus fuerzas y lo busques y vengas a Él humillado y te arrodilles y pidas perdón a las personas que has ofendido, a las personas que no has sido ejemplo? Porque el que conoce de Dios es el que debe de dar el ejemplo. Todos tal vez sabemos cómo es tratar con personas con mechas cortas. Se ofenden o se escandalizan con la mínima ofensa y con el mínimo mal que perciben hacia ellos. Mas Dios no es así. Dios es tardo para la ira. Si tú no tardas en airarte, es que te falta acercarte a Dios. Te falta parecerte a Dios. Te falta humillación. Nos falta buscar de su presencia. Nos falta recordarnos a nosotros mismos cuántas veces Él ha perdonado nuestra maldad. Cuántas veces Él ha perdonado nuestra rebelión. Cuántas veces Él ha tenido misericordia cuando nosotros nos hemos hecho el ojo pacho con otros. Oh Señor, perdona nuestra rebelión y no te acuerdes más de ellos, dice su palabra. En el Salmo 86:15 se repite esta exacta revelación de Dios. Dice, mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Si su amor y perdón son rechazados, Dios castigará el castigo, y el castigo tendrá persecuciones a través de las generaciones que le odian. Usted lea Éxodo 25, ¿verdad? Su carácter de amor y gracia y entrega no cancelan su justicia. Y ojo con esto. Su carácter de amor, de gracia y entrega y misericordia no cancelan su justicia. Debido a la obra de Jesús, la justicia de Dios es satisfecha y la gracia y misericordia de Dios son dadas justamente. Porque el castigo de nosotros, de nuestra paz, fue sobre Él. Gracias a que Jesús pagó en la cruz mi castigo, mi rebelión, yo tengo paz para con Dios. Entonces vemos aquí la palabra Rahem. Dios es lleno de misericordia, como una madre que tiene compasión del hijo a quien tuvo en el vientre. Esa es la palabra Rahem. Como una madre que se duele. Si tú ves a tu hijo perdido, si tú ves a tu hijo descarriado, si tú ves a tu hijo que tú quieres ir a la iglesia y no te duele. Porque el dolor más grande no es verlo en una camilla en el hospital, no es verlo morir lentamente. Lo más doloroso que deberías sentir es ver que tu hijo, si muriera hoy, va camino al infierno eternamente. Si a ti no te duele que su alma se pierda, déjame decirte que no tienes compasión. Tenemos que pedirle a Dios que su compasión esté en nosotros, no solo para nuestra familia, para el mundo, porque el Señor nos dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. No le deseamos al prójimo ir a parar a ese lugar de tormento. Amén. En la palabra genún es extender gracia, que es un favor no merecido, como un padre que se incline hacia su hijo cuando éste necesita y aunque haya fallado le ofrece una oportunidad nueva. Vemos el ejemplo del hijo pródigo. El padre extendió misericordia sobre alguien que había sido un ingrato, que le había dado la espalda, que había malgastado los bienes y que llegaba desnudo, sin nada, hambriento, descalzo, sucio,
Cualquiera de nosotros, si nos enteramos de alguien que le ha dado la espalda a Dios, que no quiere saber de Dios, pero se arrepiente, son muy pocos los que entienden lo que es misericordia y brindarle ayuda y vestirlos y salvarlos y ayudarles a limpiarse, a buscar la misericordia de Dios. En hebreo, Hesed significa bondad y piedad. Dios no es misericordioso por compromiso ni por obligación, sino porque nos ama. Y aquí el secreto. Si el fruto del Espíritu de Dios está en nosotros, tendremos misericordia. Salmo 103, verso 8 al 13 dice así. Salmo 103, verso 8 al 13. Esta es la Nueva Versión Internacional y dice: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. La Biblia también nos enseña que Él se deleita en la misericordia. Vayamos a Miqueas capítulo 7. Ya vamos a concluir. Miqueas capítulo 7, verso 18 al 19. Se lee así la palabra del Señor. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Quién como nuestro Dios? Amén. ¿Quién como nuestro Dios? Muchas veces vamos a Dios por la necesidad física, por nuestra necesidad de trabajo, por nuestra necesidad financiera, pensando que esa es mi necesidad más grande. ¿Se recuerdan de aquel paralítico que sus amigos lo llevaron? Los religiosos empezaron a criticar a Jesús porque Él le dijo: tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y anda. Lo que el Señor vio la necesidad más grande no era la necesidad física de volver a caminar, sino la necesidad de que sus pecados fueran perdonados. Eso es misericordia. Pero no solo porque su alma es lo más importante, dejó de darle la sanidad a ese hombre. Fue en segundo plano, pero no lo dejó de hacer. No te enfoques solo dar una palabra de aliento. Dale un abrazo también. Seríamos hipócritas, dice el Señor, si nosotros viendo de la necesidad de nuestro hermano le decimos: Dios te bendiga, el Señor te proveerá. Y tú teniendo, dice, no le das y sacias la necesidad. El Señor nos habla de muchas maneras. Tal vez no es lo que usted quiere escuchar, pero es lo que el Señor quiere que usted sepa. Lo que el Señor quiere que practiquemos. Romanos capítulo 2, verso 4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Su misericordia nos hace reconocer que hemos fallado. Su misericordia nos hace reconocer que como líderes no hemos cuidado quizás a las ovejas como Dios nos manda y nos demandará que lo hagamos. Quizás usted como oveja también no ha tenido misericordia de su líder y tal vez lo ha criticado. Sea como sea y en la posición que usted esté, corramos ante el Señor por misericordia, arrepintiéndonos de todo mal. Efesios capítulo 4, verso 32 dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo.
Yo no voy a perdonar a alguien porque a mí me parece, o porque es mi amigo, o porque ese hermano ha estado 40 años conmigo, pero aquel que solo lo conozco por 5 años, a ese quizás no voy a tener tanta misericordia. Entonces usted y yo estamos haciendo acepción de personas y no estamos cumpliendo la voluntad del Señor. A todos nos gusta que nos extiendan misericordia, pero estaremos igualmente prestos para brindárselas a otros. Él estableció ejemplos y ahora nos toca seguirlo, iglesia. Y creo que lo más difícil es obedecer, cumplir, no tanto conocer. No nos sirve de nada sabernos la Biblia pasta a pasta si no la practicamos. Colosenses capítulo 3, versos 2 y 3 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Lea en su casa, vea Mateo 18 del 23 al 35, Mateo capítulo 6 del 14 al 15, Miqueas 6:8, Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Lamentaciones 3:21 al 23 dice: esto recapacitaré en mi corazón. En esto medita, iglesia. Por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Si tú que estás pasando dolor, angustia, piensas que Dios se ha olvidado, no es cierto. Dios está contigo y en su misericordia te permite que volvamos nuestro corazón a Él, nuestras miradas puestas en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Lee el Salmo 103 completo en tu casa, pero solo quiero mencionar algunas cosas que este Salmo que leímos anteriormente del verso 8 en adelante dice. Pero recuérdate estas promesas cada mañana. Dice que Él perdona todos nuestros pecados. Él sana nuestras dolencias. Él rescata su vida del sepulcro. ¿A cuántos les dio el coronavirus? Dios les dio vida, les dio oportunidad. Recuérdate de eso. Recuérdate de las veces que el Señor perdonó tu iniquidad, que Él te rescató, que Él cubrió de amor y de compasión, que Él te colma de bienes en tu vida y que te rejuvenece como el águila, que Él hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Él da a conocer sus caminos y revela sus obras. Él da gracia y misericordia en tiempos de necesidad. Si tú recuerdas tus misericordias todos los días, tu fe no decaerá. Tu gratitud aumentará a Dios. Podrás dar gracia en medio de la enfermedad. Podrás dar gracia en medio de la tribulación. Podrás dar gracia en medio del luto. Podrás ser agradecido con Dios por la vida que nos presta, que es un regalo hermoso que debemos de cuidar. Así que, iglesia, que el Señor les bendiga y sigamos adelante. Amén. No desmayemos sin mirar atrás, porque el día de nuestra redención está cerca. Amén. Que el Señor les bendiga. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad.
mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto en él esperaré, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Que se siente solo y calle, pues es Dios quien se lo invita.